Vayan buscando en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, y el cántico que acabamos de entonar es exactamente lo que vamos a estar leyendo hoy. Marcos capítulo 4, versos del 35 al 41. Este es el evento donde los discípulos enfrentan la gran tempestad en el mar de Galilea. Exactamente lo que estamos cantando nosotros ahora mismo, el himno. Así que nos ponemos de pie, en reverencia a la palabra de nuestro Dios, y leemos en Marcos capítulo 4, versos del 35 al 41. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Pueden tomar asiento. Primeramente quisiera dar un poco del contexto de lo que estaba pasando en versos anteriores, capítulos anteriores. Jesús venía sanando enfermos, venía sacando demonios, venía predicándole a las multitudes, lo cual ciertamente Jesús estaba agotado. Y es interesante, ¿no? Porque llevaba varios días haciendo todo este tipo de manifestaciones y eventos que los discípulos fueron testigos de cada uno de ellos. Por ejemplo, si pudiéramos luego en sus casas, si lo pudieran anotar, donde Jesús en los capítulos anteriores, cuando Jesús entró, por ejemplo, a Capernaum, que sanó a un endemoniado, a uno que tenía el espíritu inmundo. En el capítulo 1 Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y no solo eso, sino que también las multitudes, era tanto los eventos y la fama que Jesús había creado, que las multitudes lo seguían. Y en el capítulo de Marcos, capítulo 2, 1 y 2, yo lo voy a estar leyendo, para que vean qué es lo que Jesús estaba enfrentando, o el panorama que había antes del evento, de lo que sucedió en la barca, y por qué Jesús se encuentra durmiendo en la barca mientras la tempestad azotaba completamente a la barca. Y las razones son, y esto vamos a verlo ahora, que en los capítulos anteriores Jesús no había descansado, estaba arduamente trabajando, y las multitudes lo agolpaban, y se agolpaban las multitudes y lo sofocaban, y estaban todos encima de él y traían sin número de gente enferma para que le sanase. Y en el capítulo 2, verso 1 al 2 dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, y de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra.
Tan pronto se reunían, Jesús aprovechaba el momento para predicar el evangelio a las multitudes. En Marcos capítulo 3, versos 7 al 10, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiese, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuanto tenían plagas caían sobre él. O sea que la presión de las multitudes a Jesús era lo suficiente como para tú sentirte agotado, para sentirte todo el tiempo trabajando fuertemente, atendiendo a toda esa cantidad de gente. Gracias. Y en Marcos capítulo 3, verso 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. La multitud era tanta que yo me imagino que ellos estaban haciendo, que se agolpaban, se unían, se juntaban toda esa cantidad de gente de diferentes lugares de Jerusalén, como acabamos de mencionar, y era de tal forma que aún ni podían comer pan. Era tan difícil poder manejar el momento, las circunstancias en que estaban, con la cantidad de gente que aún ni el pan podían comer. Y esto yo sé que cada uno de nosotros, y si hablamos de cansancio físico y mental, yo sé que cada uno de nosotros ha pasado sin número de cosas en la vida, que llega el momento que uno está cansado a un nivel que cuando uno cae en la cama pareciera que es un bloque que cayó y hay que despertar del cansancio. Yo me imagino las madres o los padres cuando crían a sus hijos que tienen que atenderlos, si son varios a la vez, y la atención a cada uno, los maestros que tienen que atender a tantos estudiantes, el estrés, el cansancio mental, físico. Cada uno de nosotros en diferentes situaciones hemos sabido o hemos experimentado lo que es el cansancio. Y es importante que entendamos, por eso en esta parte del capítulo donde Jesús, estando completamente cansado, no era de asombrarnos que estuviera durmiendo en la popa a un cabezal de la barca. Y aquí es que nosotros, como iglesia, como cristianos, creemos firmemente que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Todas esas debilidades que acompañaban en la naturaleza humana de Cristo tienen que haberse visto reflejadas, tanto cuando tenía hambre tenía que comer, cuando estaba cansado tenía que descansar. Quisiera, ¿verdad?, que por eso hago énfasis en esta parte, para que nosotros podamos entender que Cristo era 100% hombre, como se dice, más bien, como dice la confesión de fe, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. A veces me brinco un poco la tabla, la página, no voy a perder. Primeramente considero necesario hacer énfasis a los datos que acabo de mencionar, donde Marcos nos presenta a Jesús en medio de la situación
durmiendo en la barca. Y es por la sencilla razón que también quería demostrar la parte humana de Cristo. Al principio de la iglesia primitiva, muchas herejías fueron desarrollándose dentro del comienzo de la iglesia primitiva. La mayoría de ellas ponía en duda la naturaleza humana de Cristo. Para no mencionar el sinnúmero de herejías que se levantaban a cada rato y los concilios peleaban para poder combatir y defender y desarrollar mejor lo que era teológicamente la parte humana de Cristo. Había una de ellas, para mencionarle, que era el docetismo, que decía, una de las herejías, que decía que Cristo no tenía cuerpo físico, sino que solo parecía tener un cuerpo, parecía. Pero que en realidad era un tipo de fantasma. Esa era la enseñanza, una de muchas de ellas que se daba poniendo en tela de juicio la naturaleza humana de Cristo. En otras ocasiones también la deidad de Cristo era puesta en cuestionamiento. Y voy a citarle aquí a Westminster para que tengamos claro qué es lo que nosotros creemos en base a la naturaleza de Cristo, en tanto en su humanidad como en su deidad. Y tenemos que tener claro eso porque es un fundamento de la iglesia, que nosotros entendamos con claridad que Cristo es hombre y es Dios. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual en una sustancia con el Padre, asumió cuando la plenitud del tiempo había llegado la naturaleza de hombre, con todas las propiedades y debilidades comunes de ella, aunque sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María, de la Virgen María, de la sustancia de ella. Así que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas, la divina y la humana, fueron inseparables, unidas en una persona, sin conversión, sin composición, sin confusión, la cual persona es verdadero Dios y verdadero hombre, mas un Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Esa es la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo encarnó el Hijo, aún siendo Dios y siendo hombre después de haber encarnado. Para nosotros no creo que esto esté en cuestionamiento. Yo creo que nosotros estamos claros de que Cristo es enteramente hombre, fue y enteramente Dios, y que nosotros sabemos y creemos firmemente que es nuestro Redentor, como lo dice la profesión de fe. Y ahora voy a darle los puntos del sermón. El primer punto del sermón es: Cristo tiene autoridad sobre la creación. El segundo punto, la autoridad de Cristo sobre las pruebas. Y el tercer punto, la autoridad de Cristo produce confianza en medio de la prueba. Dejando claro, ¿verdad?, que ya la naturaleza de Cristo, que lo vemos claramente en el pasaje cuando Jesús cae rendido en la popa, en un cabezal, en la misma barca. Estaba completamente cansado, ni aún la tempestad fue capaz de levantarlo de allí. Los vientos soplaban de tal manera que aún los discípulos estaban peleando contra la tempestad, y aún Jesús seguía durmiendo. Aquí viendo que Cristo tiene autoridad sobre la creación, en el verso 35, el verso 35 del capítulo 4, que dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Quizá se vea simple lo que está pasando aquí, pero
Cristo con toda autoridad le está diciendo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y lo que nosotros tenemos que ver en contexto de lo que está pasando, Jesús ya estaba cansado. Los discípulos no creo que estaban con fuerza, entiendo yo que también tuvieron que haber estado también cansados por él. Hubiese sido yo, quizás yo le hubiese dicho, maestro, yo creo que ya es tarde. Quizás que tú crees que ya cansado y al otro día vamos y cruzamos al otro lado. Ellos no pusieron nada de cuestionamiento, ellos simplemente Cristo habló, nosotros no obedecemos. No es la primera vez que Cristo le había hablado a sus discípulos, como cuando llamó a Pedro y le dijo, vengan y síganme. Ellos no cuestionaron a Jesús. Ellos automáticamente fueron y le siguieron. Con toda autoridad, Cristo cuando hablaba con su autoridad, había que obedecerle a Él, porque era el Cristo, era el Dios con nosotros, el Emmanuel. Era de noche, Cristo estaba cansado, sus discípulos estaban cansados. Y hay una cosa y unos detalles importantes también en el evento, que había varios marineros con Jesús, varios de sus discípulos eran marineros. Pedro era marinero y cada uno de ellos podríamos decir que eran expertos en sus labores. Ellos conocían muy bien el mar de Galilea, ellos sabían que en el mar de Galilea podían producirse tormentas repentinas por la ubicación, por la estructura que tiene y en dónde está el mar de Galilea, que queda a unos 209 metros por debajo del Mediterráneo. Entonces, el mar de Galilea en realidad es un lago. Lo que ocurre allí que está es como si fuera un hoyo. Y entonces, de las colinas bajan unos vientos fríos y chocan con los vientos calientes que están en la superficie del mar de Galilea. Cuando esos vientos fríos y calientes chocan, se producen unas tormentas repentinas. Es algo común que ocurre allí. Todos ellos lo conocen. Ellos, siendo pescadores y marineros, sabían muy bien que en cualquier momento pudiera haber ocurrido una tormenta. Lo interesante de esto es, hermanos, que esa tormenta no era cualquier tormenta. Esa tormenta no era la tormentita que ellos acostumbraban a manejar cuando estaban dentro del mar de Galilea. Marcos hace un énfasis cuando dice en el verso siguiente, cuando Marcos dice que era una gran tempestad. Aquella tormenta o aquella turbulencia o aquel huracán era una gran tempestad. Era el nivel que ellos aún no podían manejar. Ellos, con todas sus habilidades, con todos sus conocimientos, con todo lo que ellos tenían a su mano, todos sus recursos, no podían manejar la tormenta. Quizás en algún otro momento la tormenta se daba y quizás ellos podrían manejar la situación y escapaban de la tormenta. El asunto es que aquí no había quien escapara de ella. Ellos enfrentaron la tormenta, estuvieron peleando con la tormenta. Jesús estaba durmiendo en la popa mientras la tormenta hundía la barca, anegaba la barca, ya la estaba hundiendo. Y en su desespero, los discípulos gritaron a Jesús: ¿no ves que perecemos? ¿No tienes piedad de nosotros que perecemos? Yo quizás pudieran haber tenido una idea que Jesús podía tener el poder de hacer algo, pero quizás no estaba en sus mentes que Jesús era capaz
de detener la tormenta. De que no tan solo era una gran tormenta, sino que lo que se produjo después fue una gran bonanza. Calmó la tormenta. Los discípulos, antes de haber presenciado este evento, habían visto a Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, sacando demonios, predicando a las multitudes, haciendo cosas sobrenaturales. Y luego llega este momento y el temor de sus discípulos pareciera que los ahogó, los consumió. Nosotros podemos buscar en capítulos anteriores que ya había mencionado, donde Jesús sana a la suegra de Pedro, donde Jesús sana al paralítico, donde Jesús saca fuera demonios de aquel endemoniado de Capernaum. Y ahora llegamos a enfrentar una tormenta y sus discípulos perdían la fe. Perdían la fe y dudaban de que Cristo pudiera en algún momento ayudarles. De la misma forma que Cristo los llamó a ellos a cruzar al otro lado con toda autoridad, fue la misma autoridad en el verso 37 al 39 que Jesús con su palabra detuvo la tormenta. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Yo no sé ustedes, nosotros tenemos la ubicación que está Puerto Rico. Nosotros todos los años esperamos una tormenta, el verano, o sea, septiembre, agosto, desde mayo ya nos están anunciando y con el pánico de que empezó la temporada de huracanes, que nosotros tenemos que prepararnos porque vienen huracanes. Tuvimos la experiencia de María. Cada uno de nosotros puede contar su experiencia con María. Y ustedes saben vivir cómo María azotó a Puerto Rico. Eso fue una tormenta. No sé si llamarle gran tormenta, como Marcos le llama a la tempestad, pero fue una tormenta. Sacudió a muchos, azotó a familias, quitó todo lo que podía quitar del medio, todos nuestros materiales. Mucha gente perdió muchas cosas, tuvieron que comenzar de nuevo a trabajar fuerte para poder obtener lo que perdieron con María. Pero cada uno de nosotros puede contar este tipo de experiencia como esa. Pero yo nunca he tenido la experiencia de estar en el mar con una tormenta. Quizás una tormenta en la tierra pudiera hallar algún refugio, pudiera correr, pudiera esconderme en un lugar, pero en el mar, el nivel de impotencia que debes sentir cuando la tormenta está sobre ti, cuando tú ves que las olas están hundiendo la barca. Eran hombres con experiencia, hombres fuertes, que sabían cómo manejar la situación dentro de su conocimiento y su expertise y su experiencia. Nada de eso les funcionó. Nuestro conocimiento, hermanos, en el momento que llegue la prueba a nuestras vidas, nuestra sabiduría no es capaz de manejar las pruebas si no es Cristo quien las maneja. Si no es Cristo el que trae la gran bonanza a nuestras vidas, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría no es capaz de ayudarnos a hallar paz en medio de la prueba.
si no es por medio de Cristo. Y la realidad todos nosotros hacemos lo mismo que los discípulos. Esperamos hasta el último momento para acudir a Cristo. Cuando ya la tempestad está, que ya no podemos con ella, que ya tenemos que tirar un grito al cielo y decir: Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, que perecemos. Nosotros agotamos, la realidad es que agotamos todos los recursos, porque Dios nos dio la inteligencia y nos dio las habilidades para nosotros poder sobrellevar otras cosas, y obviamente, ¿verdad?, vamos a utilizar los recursos, para eso están ahí. Pero tenemos que reconocer que nuestros recursos, nuestra inteligencia, muchas veces no nos van a permitir sobrellevar todo si no es que Cristo está ahí con nosotros. Y sus discípulos agotaron todo lo que ellos tenían, hasta decir: levanta el Señor que está ahí agotado, está durmiendo, que nos ayude, porque ya nosotros como marineros ya no podemos hacer nada. Ya nosotros como pescadores, esta tormenta yo nunca la había visto en mi vida. Esta tormenta nos va a destruir. Y en otras traducciones lo dice, ellos dice que temían por su vida. Ya ellos estaban pensando que esto nos va a matar, esto nos va a quitar la vida. Tuvieron que acudir al Maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debe decirle algo, hermanos, que esa tormenta, esa gran tempestad, como dice el texto, ellos tenían que pasar por esa tempestad. Ellos tenían que ser probados. Ellos tenían que ser examinados. Cristo tenía que mostrarle que era el Mesías, que él era el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No había sido suficiente para sus discípulos haber visto a Jesús sanar enfermos, haber visto a Jesús hacer milagros o sacar demonios. Tenían que haber visto a Jesús no tan solo haciendo aquellos eventos, sino que también controlando todas las cosas. Cristo tiene el poder para controlar todas las cosas, es soberano. Y la enseñanza que Cristo quería darle a sus discípulos era que Él tenía el control de todo. Cuando digo control de todo, es que quien puso la tormenta fue Jesús, y quien hizo la gran bonanza fue Jesús. La tormenta nos sorprendió a Cristo. ¿Por qué no? Fue Él que trajo. Las pruebas que vienen a nuestras vidas no sorprenden a nuestro Dios, porque Él es el que pone las pruebas en nuestras vidas. Suena duro, pero esa es la realidad. Y tienen un propósito y un fin para nosotros, para el beneficio de nosotros. La tempestad había superado las expectativas de aquellos marineros. Pero si aquella tempestad había superado, yo me imagino que ellos habrán dicho: yo nunca había visto algo así, pero no, son todos. Es que tampoco había visto que el mar se calmó de la nada. Que cuando Jesús dijo: calma, calla, silencio. Tú sabes que cuando nosotros pasamos por la Pascua, a veces que uno mira el mar y dice: oye, está planchado. Así que se le dice. Imagínense después de una tormenta haber visto el mar así. Es imposible, hermanos. Tenía que haber sido Cristo, tenía que haber sido Dios mismo que levantó aquella tormenta, aquella gran tempestad, y a su vez tenía el poder para calmar a tal nivel como si aquí no hubiera ocurrido nada.
Pero para sus discípulos había sido algo impresionante. Ellos habían visto que Cristo sí era el Mesías, que Cristo era el Hijo de Dios, que era el Redentor, el que había de venir. Tan pronto pronunció su palabra, calla y enmudece, terminó todo. Y así es el poder de nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Si le vamos al próximo punto, que es el verso 39-41, ya vimos cómo Cristo tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre la tempestad, sobre los demonios, sobre los enfermos. Ahora Cristo también tiene autoridad sobre las pruebas de nuestra vida. Verso 39-41. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Solo Cristo tenía el poder para calmar la tempestad. Lo que Cristo crea la tempestad. Y tenemos que entender, hermano, que las pruebas son para que pongamos nuestra vista, nuestra mirada, nuestra confianza solamente en Él. Las pruebas no están hechas para destruir nuestras vidas. Las pruebas están hechas para fortalecernos cada vez más y que pongamos cada vez más nuestra confianza en Cristo Jesús. Cuando venga una prueba en nuestra vida, no piense que Dios quiere destruir nuestra vida. Es todo lo contrario. Dios quiere transformar cada vez nuestra fe y hacer nuestra fe más fuerte, nuestro carácter más el de Cristo, y que nuestra confianza esté cada vez más arraigada a Cristo Jesús, Señor. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7. Nuestras vidas son sacudidas por breve tiempo, pero nuestra fe se vuelve cada vez más fuerte en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 6 al 7. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, pero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro también deja claro que las pruebas, el propósito de las pruebas en nuestra vida es para fortalecer nuestra fe. Es para fortalecer nuestra fe, hermanos. Grabe eso en su corazón. Porque no hay peor cosa que estemos en prueba, como dice Pedro, y no busquemos estar alegres sabiendo que la prueba sea difícil, sabiendo que proviene de Dios, sabiendo que es para fortalecer nuestra fe, sabiendo que es para restaurar, sea lo que haya que restaurar. Pero la prueba viene de parte de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer y dar y estar en gozo y alegría que es Dios trabajando con nosotros cada día. Yo diría que, y es difícil entenderlo, pero somos sometidos a pruebas para ser santificados. Yo no sé si ustedes han visto el oro, ya que Pedro utiliza el oro de ejemplo. Cuando el oro es purificado, tiene que someterse a grandes temperaturas,
alta temperatura para que sea líquido. Cuando es líquido, todo lo sucio sale. Y si tú ves, no sé si lo has visto, ellos van sacando la porquería que tiene el oro para ir purificando el oro. Así Dios hace con nosotros cuando quiere purificar nuestros vidas, cuando quiere fortalecer nuestras vidas, cuando quiere hacernos mejores cristianos, mejores siervos para su gloria y para su honor. Porque no es para nosotros, es para que Él sea glorificado en medio de todo. Nadie desea realmente, si hablamos de esto, nadie ahora mismo diría yo quiero pasar por pruebas. Nadie desea pasar. No sabemos cuándo doloroso sea la prueba. Hay uno que es con pruebas fuertes, donde se pierden seres queridos, donde perdemos trabajo, donde tenemos problemas matrimoniales, donde se dan el divorcio, donde hijos se van de sus hogares. Diversos problemas enfrentamos todos los días, hermanos. Y situaciones donde solamente Dios es el que puede ayudarnos a manejar todas esas situaciones. Porque cuando Cristo levanta la tempestad y luego crea la bonanza, es para que sus discípulos depositen toda su confianza en Él. Cuando las pruebas vienen a nuestra vida, es para que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Cristo Jesús. No hay otra salida, no hay otra alternativa. De igual forma que sus discípulos agotaron todos sus recursos y aún eso no los pudo ayudar para poder salir de la tempestad. De la misma forma, no hay recurso que nosotros podamos tener que nos ayude a salir de la tempestad, a menos que sea Cristo Jesús, que traiga la gran bonanza, que traiga la esperanza, la confianza, la paz en nuestros corazones, que toda nuestra confianza esté plenamente en Él. Y ese era el tercer punto. La autoridad de Cristo produce confianza en medio de la prueba. Yo no puedo llegar a tener alegría y gozo en mi corazón si yo no sé quién es Cristo Jesús. Si yo no sé que Cristo es el eterno Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si mi fe no está puesta en Él, jamás y nunca yo podré tener paz en medio de las pruebas. Porque mi confianza no va a estar puesta en Él. Las aflicciones en nuestra vida no son en vano. Las pruebas no son para destruirnos, sino para restaurarnos o para hacernos más fuertes y fortalecer nuestra fe. Sabiendo que Cristo tiene el poder para traer gran bonanza en medio de la prueba, esto nos debe dar la confianza y el descanso. El no dejar que nuestra barca se hunda. Él nos perfeccionará para el día de Jesucristo. Y por eso debemos dar gracias y alabanza a nuestro Creador. Oh iglesia, nosotros nos movemos firme y adelante mientras nuestra fe va siendo probada, mientras nuestra fe va siendo fortalecida. Nosotros seguimos moviéndonos firmes y adelante para aquel día en que estemos con Él para siempre, juntamente con Él. Y esto solamente era el comienzo para los discípulos, porque luego de eso venían muchos más pruebas. Vieron a Jesucristo calmando la tempestad, vieron a Jesucristo trayendo una gran bonanza, trae la tempestad, trae la gran bonanza, y después vieron a ver a Jesucristo venciendo la muerte en la cruz. Apenas estaban comenzando a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí la fe estaba comenzando a ser fortalecida, porque una vez ellos vieron a Cristo resucitado, ni aún la muerte, ni aún le temían a la muerte.
Sus discípulos llegaron al punto de dar su vida por la causa de Cristo. Ya ni la muerte. Yo me imagino que si yo hubiese tenido la fe que tenía después de la resurrección, en la tempestad, yo estuviera sentado igual que Jesús, viendo la tempestad, a ver qué pasaba, porque. Pero como había que progresivamente ir revelando que Cristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene que pasar por todo ese proceso y fortaleciendo su fe para luego llegar a donde Él está en la eternidad. Así son con nosotros. Nosotros vamos conociendo y fortaleciendo nuestra fe. Dios va trabajando con nosotros. Y aunque las pruebas sean difíciles, pero el propósito es fortalecer nuestra fe y hacernos más semejantes a Cristo para adorar a Cristo el día en que estemos con Él en la eternidad. Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no nos abandonas. Sabemos que tú, Señor, estás con nosotros en medio de las diversas pruebas que podamos estar enfrentando. Sabemos que tú, Señor, nos das las fuerzas, tú nos das la fe, Señor, para nosotros poder poner toda nuestra confianza en ti, en que tú obrarás, en que lo que tú traigas a nuestra vida sea para fortalecer nuestra fe, para darte gloria, para que cuando estemos contigo, Señor, en la eternidad, podamos gozarnos y alegrarnos y ver cómo todas tus obras, siendo perfectas, obraron en nuestra vida, moldeándonos, purificándonos, para darte gloria y honra en la eternidad. Bendice a mis hermanos, Señor. Permite, mi Dios, que esta palabra en esta mañana, esta exposición de tu palabra haya sido edificación a cada uno de ellos, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.